Estamos escuchando la palabra de Rogelio Frigerio, bueno, la expectativa, ¿no?, sobre lo que va a ocurrir ahora, en minutos nada más, en la Asamblea Legislativa. Ustedes tampoco pudieron. Bueno, simplemente tratando de eliminar el déficit fiscal, esa es la condición necesaria. Nosotros al final de nuestro mandato tuvimos por primera vez en mucho tiempo un presupuesto equilibrado y ese es el camino a seguir. Diputado, Ese es el primer paso, no el único, por ¿cuáles serían supuesto. las consecuencias de no votar el acuerdo con el fondo en el Congreso de la Nación? Digamos? ¿Cuál es el rebote después en lo concreto? Bueno, yo creo que el acuerdo con el fondo es importante para la Argentina. No resuelve ninguno de los problemas que actualmente sufrimos los argentinos, pero sin el acuerdo seguramente estaríamos peor. Es decir, que lo van a ¿Va a acompañar. acompañar? ¿Va a acompañar? No puedo plantear un acompañamiento de algo que no conocemos hasta ahora. Hoy, 1 de marzo, no hemos tenido ni siquiera un borrador de las cosas que ha estado negociando el gobierno y estamos a En principio, del vencimiento. 22 de marzo, pero en principio, ¿Para enviarles el borrador, Frigerio? No, yo espero que hoy en la apertura de sesiones podamos contar con un borrador para estudiar rápidamente, porque esto hay que resolverlo antes del 22 de marzo. en principio el acuerdo le parece bien. Lo dijo que sí. A ver, ahí viene del Caño, Tolosa Paz, a ver. Sí, ya viene. A ver. Vamos todos ahí. Tolosa Paz, si se puede acercar aquí a los medios, aquí. Ábranse, ábranse. Ábranse acá, frente a las cámaras. ¿Con qué expectativa, Victoria? Bueno, Victoria. Bueno, con mucha expectativa en este día nuevamente histórico, el presidente de la Nación haciendo lo que tiene que hacer el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, dando inicio a este ejercicio 2022, poniendo de manifiesto lo que fue el año pasado, pero fundamentalmente la agenda del futuro de la Argentina, en el marco, por supuesto, que no podemos negar de un mundo que está convulsionado a partir de lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia y que claramente a la Argentina, de cara al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sigue teniendo una agenda, como decimos, de mucha incertidumbre. Por eso la palabra del presidente va a ser sumamente necesaria para poder claramente entrar en el sendero que está el país, ¿no? El crecimiento, la distribución de ese crecimiento de manera ordenada y llevarle tranquilidad a todas y cada uno de los habitantes de este pueblo, que seguramente viven la guerra como algo muy lejano, pero que claramente puede impactar en la vida de todos nosotros, Diputada, como el resto de los países del ¿Qué mundo. mensaje le da usted a sus compañeros de bloque que están, digamos, minando el acuerdo con el Fondo Monetario y que lo dicen públicamente, lo cual el presidente, digamos, seguramente lo debe recibir como algo complejo? Bueno, nosotros tenemos un gran trabajo a partir del trabajo que viene desarrollando el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, junto a Sergio Massa, en la necesidad de que cuando ingrese finalmente el proyecto del acuerdo, todo el Parlamento tenga clara conciencia de lo que vamos a poner en discusión. Cómo y de qué manera la Argentina no tenía otra salida que buscar claramente sacarse de encima los más de 19.000 millones de dólares de vencimientos para este ejercicio y otros 19.300 para el 2023, cifras que son inéditas para la Argentina, que viene creciendo a tasas muy importantes como el año pasado, pero que así todo dificultan claramente la posibilidad de seguir creciendo. El acuerdo no es algo que nosotros fuimos a buscar, sino que era necesario para poder claramente correr de nuestras vidas las bombas que nos dejó el gobierno saliente de Mauricio Macri, a quienes el presidente de la Nación hace un año, no solamente con el decreto 239 el 8 de abril, que investigue cómo y de qué manera se tomó esa deuda y que vaya hasta las últimas consecuencias. Si hubo administración fraudulenta, la justicia es la que tiene que determinar por qué Macri, Sandleris, Sturzenegger y Caputo fueron los responsables de tomar tamaña deuda en la República Argentina. Ese camino Hay puntos de la agenda social, diputada, que son urgentes. ¿Que se va a escuchar hoy algo de parte del presidente? Por supuesto que la agenda social está presente en una Argentina que tiene el 40% de pobreza, que tiene el 10% de indigencia. La economía popular, que es una economía muy pujante en la Argentina, que necesita también reglas de juego claras, va a ser parte, por supuesto, del capítulo del presidente. Recordando todo lo que se ha hecho en materia social en los primeros 2 años, pero también dando una perspectiva hacia adelante. Si la Argentina crece y genera empleo, esa es la mejor política social que venimos acá a defender y creo que eso va a estar muy impreso en la agenda del presidente en el día de la fecha. Gracias. La palabra de Victoria Tolosa Paz, a ver quién viene ahora, si Miriam Bregman, del Caño, a ver si se pone Pla, Romina del Pla. ¿Con qué expectativa está llegando su bloque a esta Asamblea Legislativa? Bueno, es una asamblea muy particular, tiene una diferencia muy grande con cualquier otra, porque aquí la clave es que todo lo que diga Alberto Fernández va a ser revisado cada 3 meses por el Fondo Monetario. Yo creo que hay que llamar la atención sobre eso. Se está tratando de cerrar un acuerdo, según se informa en las últimas horas, y eso deja al país totalmente atado
a los designios del Fondo Monetario, no solo en la política económica, como se vio en los últimos días, también en la política internacional. Así que desde el Frente de Izquierda estamos aquí para renovar lo que dijimos en la campaña electoral, el motivo por el cual miles y miles nos votaron en todo el país, que es para rechazar el acuerdo dentro del Congreso y para estar en la calle el día que se traten diputados. Desde ya les anunciamos que el día que el acuerdo se trate en la Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda con unas 200 organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, va a estar aquí afuera rechazando ese acuerdo. Sí, y hay que remarcar, muy importante, que justamente como decía Miriam, este acuerdo con el fondo trae un ajuste que es bien concreto. Significa salarios por abajo de la inflación, jubilaciones de indigencia, significa devaluación, significa tarifazo y significa, como se ha conocido en ese borrador que circuló, aunque vemos que sigue retrasado la presentación del acuerdo final, la revisión de los regímenes jubilatorios especiales, que no son los de privilegios, son los de los docentes universitarios, los de los científicos, los de las provincias que con tanta lucha hemos defendido nuestras cajas jubilatorias. Por eso, más que nunca, como este ajuste se viene agudizando, es que lo vamos a rechazar desde el Frente de Izquierda, adentro del Congreso y afuera. Y como bien decía Miriam, más de 200 organizaciones ya nos hemos movilizado el 11 de diciembre, el 8 de febrero y nos vamos a movilizar cuando este acuerdo se trate. Todo lo que hoy diga Alberto Fernández está completamente signado por este acuerdo, además de un gobierno paralizado por la crisis económica y política. Gracias. La palabra entonces de del Caño. Recién mis compañeras, como decían mis compañeras recién, creo que el gobierno ya desde que asumió incumplió sus promesas de campaña cuando dijo que iba a beneficiar a las mayorías trabajadoras y lo único que hizo fue establecer una hoja de ruta de ajuste para acordar con los especuladores privados de la deuda y ahora con el Fondo Monetario Internacional para pagar esta deuda fraudulenta. Por eso la oposición que viene haciendo el Frente de Izquierda junto a centenares de organizaciones va a crecer. Y déjenme decirles algo también, porque en estos días se ha planteado que aparentemente el acuerdo con el Fondo Monetario se empantanó alrededor de este conflicto, esta guerra en Ucrania, y que el tema de las tarifas sería uno de los temas que ya se venía hablando de un fuerte ajuste tarifario y ahora sería aún más grave, ¿no? Pero quiero decir que frente a esta guerra el Frente de Izquierda plantea claramente su rechazo, el retiro de las tropas, el fin de la invasión de Rusia, pero también denunciamos fuertemente a la OTAN, donde se nuclea Estados Unidos y las potencias europeas, que también son responsables de esta guerra, y nada bueno va a venir para las mayorías trabajadoras. Por eso apostamos a muchas movilizaciones que hoy se están viendo. Ustedes conocen esta última información de que Alemania ha dado un giro histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que ha hecho un giro histórico en el armamento y en la venta de armas, ¿no? Bien, el testimonio de Nicolás del Caño, allí en la puerta del Congreso de la Nación, a minutos justamente de ingresar al Parlamento y comience la sesión donde se estarán eligiendo justamente a las autoridades que estarán recibiendo 12 menos 10 del mediodía aproximadamente al presidente de la Nación en la puerta principal del Congreso.